denunciado, ¿no? Dicen que conformaban una organización criminal y tenían como objetivo acribillar, matarlos a balazos. ¿A quiénes? Acá está. A las dos fiscales, a Patricia Benavides y a Marita Barreto. Acá está. ¿Qué dice? Fiscales iban a ser acribillados. Mira esta farsa. Abajo dice: Pedro Castillo había contratado delincuentes venezolanos para tender emboscada a Patricia Benavides y a Marita Barreto. Los iban a meter 180 balazos. ¡Qué bestia! O sea que ya tenían también, ya sabían cuánta munición. Acá está, hermano. Más abajo dice: y en la lista estaba también Philip Butter, ese periodista imbécil que habla estupideces. O sea que Pedro Castillo iba a liderar la matanza de la fiscal Patricia Benavides, Marita Barreto, ¿no? ¿Y cómo se llama el otro? El coronel Colchado y Philip Butter, ahí está. O sea que 180, cada uno, ¿cuánto le correspondía? 45 balazos a cada uno, acá está. ¿Y cómo sacan, no? Cada uno iban a disparar 180 balazos, 45 balazos a cada uno. Acá está, hermano. Pero este periódico, ¿quién lo financia? Los grupos de poder financian este periódico. ¿Quién es su director? ¿Quién diablos será, hermano? Pero no nos interesa. Pero nos interesa lo que dice acá. Fiscales iban a ser acribillados y el que iba a dirigir esa matanza era Pedro Castillo. Oiga, si Pedro Castillo no sabe ni tirar onda, ¿o sabrá? Es que de la prensa. ¿Cómo se llama esto en el argot militar? Esto se llama terrorismo blanco. Esto es tratar de engañar al pueblo peruano, mentirle, engañarle. Esto es sofisma, medias verdades. Pero aquí no hay nada, ni una pizca de verdad. Porque esto es un invento, esto es una fantasía, esto es un mito. Aquí denunciamos públicamente ante la opinión pública del pueblo peruano. Esta noticia lo ha inventado, lo ha creado ¿quién? La señora fiscal de la nación, la señora Patricia Benavides. Lo que no es mito, lo que no es leyenda, lo que no es mentira, es que la fiscal de la nación tiene una hermana que se llama Emma Benavides Vargas, es jueza superior y está ligado al narcotráfico. Eso no es mentira. Pero acribillar, quieren victimizarse, pues, hijo. Pero esta noticia, ¿quién le va a creer? Ni ellos mismos se creen. Lo que vas a ver dentro de esta página es alucinante. ¿Sabe quién habla? ¿Cómo llama ese congresista cabececodo que es su amigo de Reforma Aliada? Cueto. Vamos a explicar al pueblo peruano lo que dice este almirante de Charco. Pero le vamos a decir su verdad. El pueblo cree que este señor es inocente. Mira, ¿qué dice este señor? Siguen trayendo abajo la imagen de la policía. Mira, siguen trayendo abajo la imagen de la policía. Se refiere seguramente a la destitución del señor Alfaro, que le tomaron una fotografía cuando estaba cenando, almorzando, no sé qué, con ese tal personaje llamado El Español. Por eso lo sacaron. Pero ¿quién es este señor Cueto? Este señor Cueto
es uno de los firmantes del acta de sujeción. Es uno de los firmantes del acta de sujeción al doctor Vladimiro Montesinos Torres. Allí también firmó su amigo, su causa, su batería, su yunta, Jorge Montoya. Este Cueto también firmó. O sea que firmando actuó cual animal rastrero ponzoñoso del desierto. Una persona que no tiene moral. Una persona que vendió su alma al diablo por un puñado de dólares. Este es ese señor. Pero este señor también era funcionario del Estado durante el gobierno de Alberto Fujimori. ¿Y este señor es fujimorista o no? Muy bien. Gracias, hermano, por acordarte de ello. Mira, en el gobierno de Alberto Fujimori, que hoy está cumpliendo condena por narcotráfico, por corrupto, por todo, este señor Cueto era su ayayero porque firmó el acta de sujeción. Cuando le preguntaron, oiga, ¿usted por qué firmó el acta de sujeción? ¿Sabe cuál fue su respuesta? No era un acta de sujeción, sino que estábamos pasando lista, dice el imbécil. O sea que cuando pasaban lista los almirantes con Vladimiro Montesinos, tenían que firmar y poner su huella digital y tenían que pasar por caja para cobrar $1 millón con toda esta firma. El acta de la sujeción a Vladimiro Montesinos Torres. Pero hay que hacerle recorrer a este señor Cueto Agarra acá, por favor, Janampo, un ratito, por favor. Un aplauso para Janampo, hermano. Un personaje, hermano, que viene, que trabaja anónimamente en el Ágora Popular. Pero a mí no me hijo, allá, para allá. Mira, ¿qué dice Cueto? Están trayendo abajo la imagen de nuestra Policía Nacional. Muy bien. Gracias, hermano, gracias. Ahí nomás, mira, ¿qué dice? Este señor Cueto es fujimorista, ¿o no? Convicto y confeso. Uno de los firmantes del acta de sujeción. Señor Cueto, usted es fujimorista. ¿Recuerda usted, señor almirante Cueto, almirante de Charco, que no dijiste nada cuando la transnacional Repsol derramó petróleo en todo nuestro litoral? ¿Dijo algo? No dijo absolutamente nada. Junto a su yunta, Jorge Montoya, se callaron la boca. ¿Por qué? Porque son animales serviles a los grupos de poder, a las transnacionales que les pagan. Seguramente por eso recibió un maletín lleno de dólares. Estoy seguro, hermano. Mira, en el gobierno de Alberto Fujimori, desde del 90 al 2000, yo estaba en actividad en el glorioso ejército del Perú, desde la década de los 80. Hermanos, cuando yo estaba trabajando en el ejército en estos años, por primera vez en la historia del Perú, el ejército peruano tuvo un comandante general durante 7 años. Un solo general fue comandante general del ejército durante 7 años. ¿Quién fue este señor? El señor Nicolás de Bari Hermosa Ríos, que hoy está encarcelado y sufre el mal de Parkinson. Sufre el mal de Parkinson. ¿Qué cosa es eso? Pierde el control de todos sus organismos. Eso es este señor. 7 años fue comandante general del ejército. Y en esos 7 años perjudicó a 7 promociones. Porque cada promoción debe ocupar el cargo de comandante general del ejército por 1 año. 7 años estuvo. Tuvimos por primera vez en la historia del Perú con Alberto Fujimori un ministro de defensa por 7 años. ¿Quién fue? Víctor
Malca, Víctor Malca Villanueva, general del ejército, 7 años, ministro de defensa. En el gobierno de Alberto Fujimori tuvimos un solo comandante general de la Policía Nacional, 7 años, el general Dianderas Otone. Ahí está, la gente se acuerda. Dianderas Otone. Tuvimos un solo comandante general de la FAP durante 7 años, el general del aire Mario Elesván Bello. Mario Elesván Bello, 7 años comandante general de la FAP. Tuvimos un solo comandante de la Marina por 7 años, el contraalmirante Ibárcena Amico. ¿Ya acordaron? ¿Ya que lo menciono? Ibárcena Amico. O sea que los 3 comandantes de las Fuerzas Armadas, el director de la Policía Nacional, el ministro de Defensa con Alberto estuvieron 7 años en el poder. Y en esos 7 años quitaron la oportunidad a 7 promociones para comandar sus respectivas instituciones. Y este almirante Cueto era un animal rastrero, ponzoñoso, venenero, que vendió su alma al diablo por un puñado de dólares. Y hoy se atreve a decir de que la Policía Nacional es maltratada. Este es un miserable, es de la calaña de Jorge, ¿cómo se llama? De Jorge Montoya, de Rafael López Aliaga, es de esa calaña, es un sinvergüenza, pero no se acuerda que este señor sirvió, le limpiaba los zapatos, carajo, a un capitán del ejército, a Vladimiro Montesinos Torres. Su tocayo Jorge Montoya le lavaba el calzoncillo, carajo, a Vladimiro Montesinos Torres. Le llevaba su cena. Yo lo vi, este imbécil. Le rogaba todo el día, le esperaba en la puerta del CIN, al costado de la primera división de Fuerzas Especiales. Ahí trabajaba yo, en el batallón de comando número 61. Y siempre lo veíamos con sus uniformes blancos, esperando como centinela a que llegaba el doctor Vladimiro con 7 carros de guerra. Él entraba cual César, y estos cual animales lambiscones le tomaban el brazo para bajarle del carro. Eso era este señor Cueto y el señor, este imbécil almirante Jorge Montoya. ¿O no? Ajá, ese que va a comer alfalfa. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque este señor Cueto dice, están maltratando a la Policía Nacional, están matando a la Policía Nacional, porque han encontrado un general que apoyaba a Pedro Castillo. Y los delincuentes que gobernaron durante el gobierno de Alberto Fujimori, ¿quién dice algo al respecto? Nada. Este imbécil cree que el pueblo no sabe. Él cree que porque viste un uniforme blanco, su corazón está limpio. Es un farsante, es un fatuo, es un apócrifo, es un mentiroso, un falaz. Esos son estos congresistas basura. Esos son. Y se atreven hoy en día a decir que el señor Pedro Castillo estaba liderando una banda para acribillar a los fiscales Patricia Bermúdez Vargas, a Marita Barreto. ¿Quién es el otro? Filibuster. ¿Quién es el otro? Y ese coronel soplón basura, Colchado. Hermano, este coronel va a tener un triste fin. ¿Por qué? Porque es tan estúpido. Él piensa que siempre va a estar este Congreso. Él piensa que siempre va a estar la presidenta. Él no sabe que el poder es efímero. Él no sabe que el poder cíclicamente tiene que cambiar. Él no sabe que aquí a 2 años, 1 año, ya no va a existir y ya no va a tener poder. Y por todo lo que ha hecho, todo está anotado. Este señor es como el mastín, como el perro que ladra y persigue a los que le caen mal este gobierno.
Este es este señor Colchado, un miserable, un corrupto, un aniñado, una engreído basura que está sirviendo a los grupos de poder. ¿Por qué le voy a tener miedo, carajo? Yo soy Augusto de Congas. ¡Viva Perú! ¡Viva! Hermano, tenemos que cambiar este país, porque miserables como Colchado, como Cueto, como esta basura de alcalde que tenemos, Rafael López Aliaga, están llevando al país al borde de una guerra civil, al borde del precipicio. Todavía tienen el descaro de echarle la culpa a Pedro Castillo. ¿Qué cosa dicen? Pedro Castillo no tomó las previsiones, carajo, dice, para encauzar el río Piura, para encauzar el río Rímac, el Chillón, el Lurín. Dicen que él no tomó las previsiones, pero no dicen nada cuando a PPK le entregaron más de 30.000 millones de soles en el año 2017 para prevenir al norte y a Lima de futuros fenómenos atmosféricos. Se robaron la plata, corruptos, basura, y siguen echándole la culpa a Pedro Castillo. ¿Es justo eso, hermano? Pero hay gente que cree, como este estúpido. Hay gente que cree que Pedro Castillo es el culpable aún, porque el pollo está a 13 soles. Que aún cree que estos imbéciles, que Pedro Castillo es el culpable, porque el huevo está a 12. ¿Cuánto es el kilo de huevo? 14 soles. Porque el gas está por las nubes. Recuerde usted, peruano compatriota, cuando aún estábamos en esa plaza, y la vamos a recuperar. Yo siempre decía, contradecía a los medios de prensa que decían, el gas, el petróleo, el pan sube por culpa de Pedro Castillo. Los medios de prensa decían eso o no decían. Pero yo decía siempre, no nos dejemos engañar, porque el pan, el azúcar, perdón, el petróleo, el gas, está subiendo por la guerra entre Rusia y Ucrania. Le echaban la culpa, mira, le echaban la culpa a Pedro Castillo por el alza del dólar. Le echaban la culpa. Hoy el dólar está bajo. ¿Por qué no dicen también gracias a Pedro que te ha bajado el dólar? Esta es una sarta de mentirosos, esta prensa. Esta señora, ¿cómo se llama? Que habla junto al narizón como yo. ¿Cómo se llama el señor? Nicolás. Verónica Linares. Oye, ¿cómo aparece en el medio de prensa, no? Como una mansa paloma, como Caperucita Roja, como una inmaculada, ¿no? Pero en el fondo es una perversa periodista, porque en muchas entrevistas que ha dado ha dicho lo siguiente: el Perú ha sido tomado por un grupo de comunistas. Esta señora, a que mueve la cabeza como títere, como esos perritos que están en los autos de adorno, ¿o no? No sé por qué es, hermano. Yo soy así, hermano, pero cuando sale en su canal 4, sale como una inmaculada, como una diosa, no sé, hermano, pero en el fondo es una perversa. Su corazón está lleno de odio al pueblo. Esta señora Verónica Linares, he leído muchas entrevistas que le han hecho a ella y ha despotricado, ha lanzado veneno, ha actuado como un animal ponzoñoso para insultar a los manifestantes. Esta es esa señora. Entonces, hermano, ¿estamos ante qué? Estamos ante un círculo vicioso, no de ahora, de 200 años, entre el grupo de poder, el Congreso y los medios de prensa. Los medios de prensa siempre se han vendido a los grupos de poder. Esos que salen noticieros, ellos no piensan, ellos son simples narradores de noticias, porque a ellos le dan un guión, le dicen lo que tiene que decir y lo que no tiene que decir. Por eso su única visión que tienen es criticar, insultar, no tienen otra cosa.
y lo repiten día y noche, tarde, mañana y al día siguiente también. Por eso decía, yo digo siempre, el periodismo es una de las más nobles profesiones, pero puede ser también el más vil de los oficios. Malcolm X decía, ¿por qué mataron a Malcolm X? Lo envenenaron porque reclamaba. ¿Qué cosa decía Malcolm X? Decía lo siguiente: si no preparamos a la población para los medios de comunicación, estos medios de comunicación nos enseñarán a amar al opresor y odiar al oprimido. Son palabras sabias, hermano. Esta prensa está vendida a los grupos de poder. Esta prensa, ¿por qué no critica a Dina Boluarte? Porque mensualmente recibe 600 millones de soles por publicidad estatal. ¿Y por qué la prensa odiaba tanto a Pedro Castillo? Porque Pedro Castillo no le daba un cobre a la prensa. Por eso se lo prendieron. Por eso los grupos de poder comenzaron a financiar a la prensa. Eso está pasando en este país. Pero este gobierno va a caer. Y va a caer también por la presión internacional. Estados Unidos ya se pronunció. Ningún país latinoamericano reconoce a la señora Dina Boluarte como presidenta del Perú. Ningún país. ¿O hay algún país? Ningún país. Y las palabras del señor Manuel López Obrador fueron claras, precisas y concisas. ¿Qué dijo? Dijo que el gobierno de la señora Dina Boluarte es espurio, mejor dicho, es ilegal, es ilegítimo. Después también dijo, en el Perú, la oligarquía en el Perú está saqueando los recursos naturales. ¿Lo dijo o no? Por ese dicho, ¿qué cosa dijo la señora Dina? Esa no sabe. La señora Dina Boluarte es una bestia. Es peor que Pedro Castillo. Es una bestia porque no piensa. Otros piensan por ella y ella actúa. Pedro Castillo siquiera se paraba, carajo, aunque no sabía hablar, pero se paraba. Aunque no decía, pero se paraba. Lo único que no le entendía a Pedro Castillo fue esto. Él se fue una vez a hablar en la Organización de las Naciones Unidas y dijo, nunca lo entendía, yo me pregunté lo siguiente, dijo, América para los americanos, ¿lo dijo o no? Entonces yo me pregunté a mí mismo y dije, ¿qué habrá querido decir? América. ¿Quién dio esa frase de América para los americanos? James Monroe, 1823. Pero, pasa, hijo, vamos a un aplauso para el campeón, un aplauso. Aquí aprendemos de todos, hermano, yo no sé nada. Habla. Buenas noches, gracias por el espacio que me da para dirigirme un ratito. Hablamos de esa frase tan mala que pronunció en la ONU Pedro Castillo, pero fue una metida pata que sus asesores que estaban en su entorno lo hicieron. Al propósito le escribían ese tipo de mensajes para que él lo lea. Él ni siquiera le hacía una lectura preliminar. Entonces él confiaba en los que estaban en su costado. Y lamentablemente pasó lo que pasó y muchos errores que ha cometido a lo largo de los 16 meses de gobierno. Bueno, gracias por el espacio, Augusto. Quisiera decirles de que ya el fin de Dina Boluarte está cerca. Por más que ella lo niegue, ya las pruebas son contundentes. El audio es notorio y lo sepulta a esta señora, por más cínica y que se pueda mostrar ante la televisión. Le echan la culpa a Pedro Castillo de que esos tráficos, esas coimas que a ella le han dado, ha sido por Pedro Castillo. En ningún momento reconoce. No, ella dice que
ha sido Pedro Castillo, que ha hecho tratos con Shimabukuro, si no me equivoco. Ahí clarito en el audio se ve que le dice a una persona, una asesora de ella, que coordine el vuelo al Cusco y también la estadía o el hospedaje, mejor dicho, para una reunión que tenían con los gobernadores regionales. Entonces, claramente, imagínense qué hubiese pasado si ese audio hubiese estado en la voz de Pedro Castillo. La prensa hubiese puesto en titulares bastante visibles diciendo que Pedro Castillo es un corrupto. Pero como esta señora ya los tiene comprados porque le ha dado 2.800 millones para que apoyen a su gobierno, no dice nada. Más bien atacan a Betsy Chávez, que también no es santa de mi devoción. Eso, en el momento de la lectura de ese mensaje que sepultó a Pedro Castillo, estuvo al lado de Torres. En una entrevista que se le ve a Torres con Anaí Durán, él se promociona como presidente de la República, como una futura candidatura, más no pide la libertad de Pedro Castillo. Habla más de lo mismo, porque habló de que en la selva comían solamente plátanos, en la sierra la gente no tenía con qué abrigarse. Eso no es eso como si hubiese descubierto la pólvora. Solamente dijo cosas trasnochadas nada más, señores. Nosotros tenemos que seguir luchando por la libertad de Pedro Castillo y hacerlo que vuelva al Palacio de Gobierno hasta el 2026. Muchas gracias. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Hermano, yo soy Austeconga, me gusta mucho la historia. Mira, Chocherita, pégate un poquito más, hermano. Hermano, para dejar pasar a la gente por atrás, pégate un poquito más, Chocherita. No me tengas miedo, hermano. Gracias. Es que la gente, como está cerrado ahí, la gente pasa por acá, por favor. Mira, cuando Pedro Castillo dijo eso, América para los americanos, yo me pregunté qué cosa habrá querido decir. Porque el que pronuncia esta frase fue el presidente norteamericano James Monroe en el año de 1823. Pero ¿por qué él dijo América para los americanos? Porque los europeos, España, Portugal, Inglaterra, querían ingresar a estas tierras para colonizarlas, para explotar sus recursos naturales. Entonces, una de las formas de hacerle entender a esos países en ese entonces que ellos no tendrían por qué meter sus narices acá, él expresó esa frase, América para los americanos, y se está cumpliendo, ¿no? Pero los chinos, hay algunos países que se han metido. En el Perú, por ejemplo, hay mexicanos, chinos, chilenos que están explotando nuestros recursos naturales. Pero ¿quién fue James Monroe? James Monroe dijo, James Monroe también formó o fundó una república en el África. ¿Qué república fundó? ¿Cómo? La República de Liberia, 1823. ¿Y por qué le puso el nombre de Liberia? ¿Sabe por qué? Porque cuando funda la República de Liberia, lo hizo con los negros libertos en Estados Unidos. ¿Y quién declaró la libertad de los negros en Estados Unidos? El que estuvo al frente de la guerra de la secesión de 1861 a 1865. ¿Qué presidente fue? Abraham Lincoln, hijo, Abraham Lincoln. Yo he aprendido mucho de él. Él es esta frase que dice, escucha esto, hermano, esto memoriza, lo dice: puedes engañar a todos algún tiempo, puedes engañar a algunos algún tiempo, pero no puedes engañar a todos todo el tiempo. Abraham Lincoln. Mira, James Monroe funda la República de Liberia en el año 1823 con los negros libertos en Estados Unidos y le puso, ¿cuál es la capital de Liberia? A ver, verifiquen en sus redes. Y o sea, la capital de Liberia es Monrovia. ¿Por qué Monrovia?
en relación a su fundador, en relación al apellido de su fundador James Monroe, lo puso Monrovia, Liberia. Ah. ¿Por qué pusieron Roma? Alguien dijo, mire lo que dijo, si de Rómulo derivó Roma, pues que de Bolívar derive Bolivia. Ah, qué bestia, ¿no? Si de Rómulo derivó Roma, pues que de Bolívar derive Bolivia. ¿Quién lo dijo? Un cura que no servía a Dios, servía a Satanás. Antonio Cruz es el cura que convenció a Simón Bolívar para partir al Tahuantinsuyo en dos. Ustedes sabían, por ejemplo, que el lago Titicaca y sus principales afluentes, el Suche, el Coata, el Ramis, eran peruanos totalmente. Eran peruanos. ¿Hasta cuándo fueron peruanos? ¿Quién sabe? Hasta el 3 de julio del año 1929, cuando el mayor presidente depredador del Perú, Augusto Bernardino Leguía, nos firma el tratado llamado Polo Bustamante. El tratado Polo Bustamante. Ah, ahí este señor partió a Bolivia en dos. Perú se quedó con Titi, Bolivia se quedó con Caca. Y esos ríos, el Suche, el Coata y el Ramis, pasaron a ser parte de Bolivia. Eso es cierto. Hay que leer, pues hijo, hay que leer. Entonces vuelvo a repetir. Pedro Castillo dijo América para los americanos. Ya sabemos por qué, ¿no? Muy bien. Y dicen también los periódicos hoy en día de que Pedro Castillo, voy a volver a repetir para los que recién han llegado, que él iba a comandar una banda de asesinos para acribillar a los dos fiscales y al coronel Colchado y a Philly Butter y a Patricia Benavides y a Marita Barreto. O sea que Pedro Castillo dijo, había preparado 180 municiones. O sea que los cuatro, cada uno iba a recibir 45 balazos. Oiga, ¿qué pasa esto, hermano? Pero hay gente que crea. Te voy a contar un dato. Un día yo pasaba por acá, cuando me iba al Ágora, y a veces la inocencia de las personas, hermano, es increíble. Me dice, señor Augusto, ahora los animales también se matan, me dice. Bueno, me sorprendió, ¿no? Ahora los animales también se matan. Yo pensaba, que estaba con un alucinógeno. Y me siguió insistiendo. Bueno, le pregunté por curiosidad, ¿y por qué dices que los animales se matan? ¿Sabe cuál fue su respuesta? Dijo, en el periódico he leído que pollo se dispara. O sea, ¿cómo es la inocencia de las personas, no? Pollo se dispara. Bueno, ¿qué le voy a decir, hermano? Me causó tremenda risa y me fui. Hasta ahorita me acuerdo. Hace 2 años atrás era más o menos. Y este periódico que saca, Pedro Castillo ordenó liderar para escribir. ¿Eso es mentira o es falso? Es verdad. Es falso, hijo. Es falso. Pero ¿por qué sacan este tipo de noticias? Para sembrar dudas en las personas que no leen, para sembrar dudas en las personas que solamente se guían por lo que dicen los medios de prensa hablada, escrita, televisada. Por eso, para que esas dos fiscales corruptas, como la narcotraficante Patricia, queden exentos, se victimizan para que el pueblo diga, mira, pobrecitos, los han querido matar, cuando ellos son los que quieren hacer esto con Pedro Castillo. Y
y por ese supuesto hecho quieren sentenciarlo a 35 años de cárcel. Pero ¿sabes? Hay una cosa, hermano. El futuro gobierno que ingrese, o el futuro presidente del Perú, ¿sabes qué tiene que hacer? Un momentito, hermano. Hermano, mira, tiene que, si lo sentencian, Pedro Castillo tiene que ser indultado. Y nosotros vamos a luchar por ello. Un minuto, el futuro presidente, ¿qué tiene que prometer al pueblo peruano? Porque al final nosotros somos mayoría, nosotros tenemos el verdadero poder, nosotros somos el poder popular. ¿Qué cosa tiene que decir el futuro presidente si quiere ocupar el sillón? Tiene que decir y firmado notarialmente que el futuro presidente del pueblo peruano tiene que dejar sin efecto todas las leyes que ha aprobado este Congreso corrupto, narcotraficante. ¿Sí o no? ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Un aplauso por ustedes, hermano. Hoy ya no vamos a quedar hasta las 10 de la noche. Estamos entrando en conversaciones con el señor Walter Adubiri para que venga esta plaza al Ágora Popular. Un aplauso por ese hermano. ¡Viva el Perú! Pasa, Julio, pasa. Hermanos, a ver, un aplauso, un aplauso. Hermano, ¿sabe qué? El Ágora no vive de aplausos, pues, hijo. Apoyen este espacio, hermano. La moneda más pequeña es grande para nuestro hermano. Muchas gracias. Es voluntario. Sí. Bien, para hacerlo un poco más breve, porque muchos me preguntaban, ¿no? ¿Cuáles son esos audios de Dina Boluarte? ¿Quieren escucharlos, hermano, un poco más acá cerca, pues? Porque el parlante no ayuda mucho y vamos a sintetizar toda esta línea de tiempo que se ha formado respecto a la señora Dina Boluarte y su reciente mensaje a la nación. Mira, hace 2 días le preguntaban, porque estaba cobrando eco, ¿no? Recuerdan que decían que Henry Shimabukuro le había dado dinero por parte del empresario Beltrán a Dina Boluarte, ¿sí o no? Ya. Hace 2 días, esto fue lo que dijo Dina Boluarte. Esta noche ella tendrá que probarlo. A mí no me consta que el señor Shimabukuro haya dado un solo sol, ni para el Club Departamental La Purina, ni para absolutamente nada. Lo que la señora dijo en un medio de televisión el domingo por la noche, de todo lo que dijo, lo único cierto es que ella fue enviada, ella y Shimabukuro, por Pedro Castillo. Todo lo demás es falso. Todas las personas que han estado a mi entorno, excepto estas personas, no han recibido, no hemos recibido un solo sol de absolutamente nadie. ¿Qué dice? No hemos recibido absolutamente. Te voy a creer. Eso fue hace 2 días. Y el audio que se filtró el día de ayer fue el siguiente. Porque si no ganas, ya se exageró la una boca. Si no votas, no tienes. Ahí sale. Marisa, hola. Mañana temprano, por favor, coordina con la señora María Rosales. Ahí te estoy mandando el programa de las actividades que se van a llevar a cabo en la ciudad de Cusco. Coordina respecto de los pasajes, si van a brindar hotel o cómo es eso. Ya de manera muy sutil y con suma delicadeza. Ya te voy a agradecer. Gracias. ¿Y ahora qué irá a decir? No es mi voz, va a decir, ¿no? Son efectos, han trucado, me quieren difamar. Pero hace 2 horas ha dado un mensaje a la nación. Por eso hay que hablar con pruebas, pues, hermanos, hay que hablar contundentes. Porque ¿qué hubiera pasado si el audio hubiera sido de Pedro Castillo, que le hubiera dicho a Bruno Pacheco: ¿sabes qué? Van a intervenir Palacio de Gobierno, esconden los 20.000 en el baño. ¿Qué hubiera pasado en esa situación? Y recuerda, hace poco cuando Pedro Castillo emite su última carta desde el penal Barbadillo,
Dice, y él lo dijo tajantemente, las negociaciones que habían en Palacio de Gobierno y que yo desconocía, salieron del MIDIS. ¿Y quién era la ministra del MIDIS? Del Ministerio de Inclusión Social y Desarrollo. Dina Boluarte. ¿No me crees? Aquella madre de familia, aquel padre de familia que haya recibido Caliwarma, ahí ve que los productos que están repartiendo son productos Beltrán. ¿Qué otra prueba quieren? ¿Y sabe qué ha dicho, hermano? ¿Sabe lo que ha dicho recientemente, hace aproximadamente 1 hora y media, en su mensaje a la nación? Van a salir seguramente más audios, porque esta señora vino a nombre del señor Castillo y me dijo, por encargo del profesor Pedro Castillo, vengo a ponerme a su disposición. Fueron las palabras textuales, y que la agenda que supuestamente anda diciendo que es mi agenda, nunca le encargué ni a ella ni a nadie que tuviese una agenda a nombre de Dina Boluarte. No tuve asesoras, no tuve secretarias, no tuve asistentes. Dina caminó con su alma sola, aquí en Lima, haciendo campaña. Y sí, caminó con su alma sola, dice. Lo que no sabe que sola va a terminar ahí, porque ya sus jefes ya la desecharon, ya no le sirve. Ya no le sirve. Y ahora quien se va a ir presa, ¿qué cree? ¿Que el tío Vladi se va a ir preso? No, ese está en su cárcel dorada. No, quien se va a embarrar es ella. Porque internacionalmente ya le bajaron el dedo. Ya le han dicho, ya convoca adelanto de elecciones. Pero no le dicen convoca adelanto de elecciones, hermano. No le dicen. No le dicen por las muertes del sur. Eso quiero yo que entiendas. Al imperio norteamericano no le está diciendo, Dina Boluarte, has cometido delitos de lesa humanidad en el sur del país. No le están diciendo eso. Le están diciendo convoca elecciones porque la derecha se pasó de bruta y ha violado su propio reglamento y ha llevado a cabo una vacancia ilegal. Y nos conviene que haya adelanto de elecciones, un nuevo presidente antes de que salga Castillo y no nos deje concesionar nada. Ese es el tema de fondo, hermano. Así que no te dejes meter cuentos. Aquí al pueblo, como tal, como pueblo, no le conviene el adelanto de elecciones, hermano. Y en el sur, empezando de Puno, le están diciendo a la señora Dina Boluarte, tiene que haber responsables políticos por la muerte, porque nos están empujando a una guerra civil que nosotros no queremos enfrentar. Así le están diciendo en el sur a este gobierno usurpador, hermano. Despierta. Que no nos vendan cuentos de que son demócratas, de que aman la democracia y que el pueblo es soberano y como tal vamos a darle adelanto de elecciones. No, señores, acá queremos que se respete nuestro voto, porque el pueblo ya emitió un voto. Y el voto fue por Pedro Castillo. Y eso se tiene que respetar, porque si no, el día de mañana otro señor entra a Palacio de Gobierno y si este señor va a favor del pueblo, va a ser piedra de tropiezo y lo van a volver a vacar. Y así va a suceder, venga quien venga. Y se van a seguir zurrando en el voto del pueblo, hermano. Por eso que siempre hago este llamado. El Congreso ha violado su reglamento. El artículo 89 dice que para llevar a cabo una vacancia es del tercer día de haberla presentado hasta el 10º día. Y si tú quieres llevar a cabo una vacancia, tienes que llegar a 104 votos. ¿Desde qué hora está hablando? ¿El Congreso a cuántos votos ha llegado? Por lo tanto, esta vacancia es ilegal. ¿Y quién sigue siendo nuestro presidente? Castillo. Así es, hermano. Y tenemos que conseguir la reposición de Pedro Castillo en el cargo para que pueda garantizar
una Asamblea Nacional Constituyente, porque ese es nuestro problema de fondo, una Asamblea Nacional Constituyente que garantice los derechos de los 33 millones de peruanos, no solo de un grupito, como decía Alan García, de los ciudadanos de primera clase. No, acá tenemos que garantizar el derecho del agricultor, del ama de casa, del estudiante, del obrero. Y que ni un tratado internacional como el TLC que firmó Toledo o como el Tratado Transpacífico que firmó el cachaco rosado de Ollantumala estén por encima de los derechos del pueblo peruano, hermano, porque esos tratados internacionales son los que les han permitido, sin ir muy lejos, en épocas de la pandemia, a las farmacéuticas hacer lo que han querido con los precios de los medicamentos, hermano. Hay que abrir los ojos, hay que despertar y hay que seguir luchando, hermano, porque la dictadura va a caer. Y cuando caiga la dictadura, tenemos que recuperar nuestra democracia y decirle a López Obrador que ya puede venir al pueblo peruano, que la dictadura ya cayó. Y hay que agradecerle a todos los países de Latinoamérica, porque hasta ahora ningún país vecino ha reconocido a este gobierno usurpador, hermano. Y eso es lo que le está doliendo a Dina Boluarte, porque ella quería que López Obrador le dé la presidencia de la Alianza Pacífico Sur. Ella quiere que la CELAC la llame y le invite a sus reuniones. Ellos quieren que la OEA y la ONU la llamen a que dé sus declaraciones allá. Pero lo que no sabe es que la van a citar, pero para que responda por las muertes que ha habido de nuestros hermanos. Porque son 70 muertos y la sangre derramada jamás tiene que ser olvidada, hermano. Nosotros no estamos con Castillo porque sea un provinciano, porque sea un luchador, porque sea maestro, no. Sino porque las promesas de Castillo fundamentalmente fue cambiar esta constitución que paradójicamente es fruto de una dictadura. Los que hoy nos llaman a respetar la democracia no se dan cuenta que tenemos una constitución fruto de una dictadura. Y ahí no dicen nada. Ahí no dicen nada, hermanos. Y esta dictadura tarde o temprano va a caer, hermano. El día de hoy se ha llevado a cabo la remoción, han removido del cargo a todos los generales del sur, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional. La prensa no te lo está diciendo. Quieren pasarlos por agüita tibia para que no hayan responsables por las muertes, hermano. Nosotros tenemos que exigirle que se haga cargo tanto el ex premier Angulo como Otárola, porque nuestros hermanos han muerto luchando por una patria. Y nosotros tenemos que seguir luchando por una patria, para dejar de ser el patrio trasero de imperios que han venido a hacer lo que han querido en nuestro país. Porque si este modelo fuera tan perfecto, que alguien me explique entonces por qué 230.000 hermanos murieron, porque no podían conseguir oxígeno, porque no podían conseguir una cama para UCI. Que alguien explique eso. Que alguien explique por qué tienen que suspender las clases escolares por el deprimente estado de la infraestructura. Que alguien explique eso, hermano. Nadie puede explicar eso. ¿Por qué? Porque este modelo nos ha condenado al fracaso. Nos ha condenado a que grupos empresariales en el sector construcción como Odebrecht, como Graña y Montero nos entreguen obras en deprimentes estados. Y todo eso asolapado por partidos políticos y por autoridades de turno que en su momento solo se han dedicado a llenarse su bolsillo. Que hablen por Comunicore, que hable Rafael López Aliaga cuando era regidor, que hable la Norma Yarrow si ella también era regidor con Porqui en el gobierno de Castañeda. Que hablen de esos negociados. Que hablen ahora que todas las pistas, mira, más de 30 años y has visto las casas cómo se las ha llevado el río. Y le echan la culpa que Castillo dice que no ha preveído la situación, dice. O sea que quieren que Castillo en un año solucione lo que no se ha solucionado en 200 años de democracia y de república. Quieren que en un año arregle todos los colegios que por décadas han sido olvidados. Y hay gente que defiende este modelo.
Eso es lo más triste, hermano. Eso es lo más triste. Como siempre lo digo, ¿no? Es el síndrome de Doña Florinda. Viven rodeados de pobreza, de pobres, y defienden este modelo, hermano. Eso es lo más triste y deprimente. Ganan el sueldo mínimo igual que nosotros. Date cuenta, tú ganas el sueldo mínimo, te descuentan 120 de tu AFP y 80 soles de tu seguro de salud, pero no puedes irte a atender porque tu seguro de salud se activa después de 3 meses. ¿Te estoy mintiendo? Estoy diciendo la verdad. El 73% de la población económicamente activa en el país vive en la informalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que come hoy día y si mañana no trabaja, puede que no coma. Así estamos en el país, así estamos fregados, por no decir otra palabra. Estamos con la soga al cuello. Y piensan combatir los desastres naturales llenando sacos con arena. Por eso han declarado el país en emergencia, para legalizar el robo, para justificar los robos. ¿Ves que están en emergencia? Todos pueden echar mano. ¿Y qué van a decir? No, lo utilicé para llevar arena. No, lo utilicé para llevar ayuda. Para comprar lámparas para que botes el agua. En vez de comprar bombas. Así es, hermano. Mira, de esos 450.000 que le han dado a la Moyano para su escritorio bañado en pan de oro, una motobomba, ¿cuánto está? 2.000 soles. ¿Cuántas motobombas se han podido haber comprado? Con los millones que le dan a la prensa, ¿cuántas motobombas se pueden haber comprado? ¿Te das cuenta, hermano, cómo es el robo descarado de estos miserables que están atornillados ahí en el Congreso y todavía dicen, yo no me voy a ir porque el pueblo me ha elegido hasta el 2026? Váyanse al carajo, el pueblo no los quiere. El pueblo ha respaldado lo que hizo Castillo de encerrar ese nido de ratas. ¿O ustedes estaban de acuerdo que no se cierre el Congreso? A ver, ¿cuántos de ustedes estaban de acuerdo que se cierre el Congreso? ¿Y cuántos de ustedes están de acuerdo con la restitución de Pedro Castillo? Es, hermano. Por eso no tenemos que dejarnos vender gato por liebre. Porque lo que están haciendo hoy con Pedro Castillo, el día de mañana más tarde lo pueden volver a hacer con otro. Y si hay elecciones, queremos las reglas claras. ¿Por qué te digo eso? Porque los congresistas, maldita sea, llegan por el arrastre, por el maldito arrastre. ¿Qué implica eso? Que si yo postulo por el partido A, pero mi partido saco 20.000 votos, más de lo necesario, pero si mi partido A no pasa la valla electoral, por las puras es. Esa es la ley del arrastre. Queremos que se reforme todo este sistema corrupto, porque nadie construye una casa sobre bases podridas. Para construir algo nuevo, tenemos que asentar unas bases claras y sólidas. ¿Y cuál es esa garantía? Una Asamblea Nacional Constituyente. Y creo que todos coincidimos en eso. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo la represión! Bien, hermanos, muchas gracias. Hermano, mira, de alguna otra...